No había militante que iniciara sus primeros pasos en la franja y en la juventud radical en aquellos sangrientos años de dictadura militar a fines de los 70 y a comienzos de los 80, que no lo hiciera leyendo y releyendo esa famosa declaración de Setúbal, con su documento de la contradicción fundamental, acrisolada en los últimos días de la década de los 60, en la resistencia de otra dictadura que comenzó con el golpe militar al gobierno de don Arturo Illia. Y qué militante de la franja, en esos tiempos no recitaba casi de memoria ese manifiesto liminar que sintetizó el ideario del movimiento reformista del 18, siempre vigente aún en nuestros días. Y es claro, ya desde su primer párrafo se podía adaptar perfectamente a los momentos trágicos que los argentinos vivíamos en los años 80. En este contexto, la premisa fundamental de la militancia estudiantil en la UNL en general y en la FIC en particular se sintetizaba en luchar, resistir y recuperar la democracia para que nunca más haya una dictadura en la Argentina. Entendíamos perfectamente que para poder lograr esa universidad reformista era imprescindible conseguir la democracia en el país. Pero también teníamos muy en claro que para ello teníamos que convencer, ganar la calle, reconstituir los tejidos sociales, movilizar a toda la sociedad y sus instituciones, sumar alianzas, esfuerzos y voluntades. El espíritu democrático comenzó a ganar terreno en todo el país y comenzamos a acariciar nuestros sueños de millones de argentinos. Y desde la FIC fuimos protagonistas de uno de los primeros hechos democráticos que ocurrieron en el país en una ya agonizante dictadura. En los últimos meses de 1982 logramos la normalización de nuestro centro de estudiantes. Fue uno de los primeros en todo el país. Y fue la Franja Morada la que tuvo la responsabilidad de conducir democráticamente al movimiento estudiantil en la facultad. Y desde allí también sumar esfuerzos para contribuir a la normalización de los demás centros de estudiantes de la UNL y de la Federación Universitaria del Litoral. Vivimos y militamos el proceso electoral del 83 como uno de los hechos más significativos de nuestra vida política. Ese año lo finalizamos con múltiples alegrías. Fuimos partícipes en la recuperación de la democracia en la Argentina. Sumamos esfuerzos para que Raúl Alfonsín sea el presidente de los argentinos. Y volvimos a ganar las elecciones de la FIC en los años 84 y 85 en el marco de un profundo proceso de normalización de la FIC y de la universidad. En la facultad se respiraban aires de participación y movilización estudiantil. Se impulsaban ideas y proyectos y se discutía de igual a igual con docentes y autoridades. La franja iba abriendo caminos de espacios institucionales ganados con iniciativas y propuestas progresistas y sostenidas con muy sólidos argumentos. Se discutía sobre las carreras, los concursos, las normativas, el estatuto, el gobierno universitario y también por el presupuesto, mientras que para las elecciones legislativas de ese 85 se le pedía apoyo a los argentinos para que no les aten las manos al fósil. En la FIC, a pesar de este contexto que costaba ya bastante de explicar, volvimos a ganar las elecciones en los años 85 y 86. Los años 87 y 88 estuvieron signados de críticas, paros, asoladas militares y manifestaciones en todo el país. Esos 2 años, el Frente Universitario de Liberación Nacional ganaba las elecciones en el Centro de Estudiantes de la Facultad. A pesar de ello, la UNL y la FIC en especial continuaba consolidándose desde el punto de vista institucional. Sin lugar a dudas, la UNL comenzaba a perfilarse a nivel nacional como el modelo reformista hecho realidad. Cada uno de los principios de la reforma universitaria comenzaba a madurarse en los ámbitos de la misma. Pero sin lugar a dudas, lo que ocurrió en la FIC en los años 89 y 90 resulta difícil de explicar a quienes no vivieron esos tiempos en la facultad. Volvimos a recuperar en esos 2 años la conducción del Centro de Estudiantes de la FIC. En el 89, año doloroso para el radicalismo en el gobierno. Caída de Alfonsín y entrega anticipada de mandato. Golpe económico, como algunos analistas y politólogos lo definieron, al tratar de describir los tiempos de convulsión e hiperinflación. O porque no se supo, no se quiso o no se pudo, como el propio Alfonsín lo definió en su discurso de despedida. Lo cierto es que se cierra el primer periodo democrático en la Argentina después de su recuperación en el 83 y comienza con Carlos Menem el periodo más nefasto que ha tenido la Argentina en tiempos democráticos. Comienza con Menem una nueva década infame, década de despojo, de corrupción, de exclusión y de destrucción del país, donde le tocó a la franja ser la protagonista como conductora del movimiento estudiantil y llevar adelante las manifestaciones en contra de una ley de educación superior que avasallaba los principios de la reforma, que tanto defendemos: autonomía, gratuidad, acceso.
Cuando identificarse con el radicalismo era algo así como mala palabra, volver a conducir el SEIC solo se explica por el trabajo y el esfuerzo sostenido, por las ideas, proyectos e iniciativas, por la imagen y la credibilidad que le transmitían sus dirigentes. La Franja Morada de ese momento demostró a muchos en todo el país que aún la adversidad puede conseguir logros si se sostienen con proyectos, trabajo colectivo y solidario, y sobre todas las cosas con coherencia y sentido ético. El cambio de milenio nos encontró muy ilusionados. En diciembre de 1999 había asumido un presidente radical y creímos que era el momento de inicio del cambio que nuestro país necesitaba. Al poco tiempo las esperanzas se fueron derrumbando en medio de denuncias de corrupción y políticas neoliberales que mucho habíamos criticado durante el menemismo. Tan flagrantes fueron las contradicciones de la alianza que uno de sus ministros propuso un recorte presupuestario en las universidades. La Franja, conduciendo el movimiento estudiantil nacional, respondió a la altura de las circunstancias con movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país. La predecible renuncia de la Rúa nos obligó a tener que fortalecernos internamente para continuar en nuestra tarea militante de todos los días. Contrariamente a la situación nacional, la agrupación en la facultad gozaba de buena salud. Durante el 2001 y el 2002 se dio un proceso de fuerte crecimiento, tanto en cantidad como en calidad militante. Los estudiantes comenzaron a identificarse con la alternativa para la construcción de un centro de estudiantes que genere propuestas y no conflictos. La primera señal del buen rumbo que llevábamos fue la consolidación como parte del Consejo Directivo en las elecciones del 2003. Durante el 2004 marcamos claros ejes de campaña, sentamos posiciones políticas en todos los ámbitos de la facultad y nos legitimamos ante el movimiento estudiantil y ante el cuerpo docente y de gestión. Fuimos madurando el objetivo tan ansiado, y en noviembre del 2004, luego de 12 años, ganamos las elecciones y recuperamos la conducción del Centro de Estudiantes de Ingeniería Química. El desafío para el 2005 era llevar adelante un centro luego de 12 años fuera del poder, con una agrupación joven en pleno proceso de consolidación, en el cual no había ningún militante con experiencia en la conducción de un órgano gremial. Un nuevo hito confirma que el camino era el correcto. En las elecciones de ese año mantuvimos el centro, esta vez con el 50% de los votos, y ganamos el Consejo Directivo luego de 11 años. El caudal de votos del año anterior nos brindó más legitimidad aún y nos permitió consolidar una agrupación madura y capacidad militante. En 2006 continuamos con la línea de trabajo que veníamos llevando adelante desde hacía ya varios años, con el desafío de construir lazos de confianza ante un cambio de autoridades en la facultad, situación que quienes integrábamos la franja estudiantil nunca habíamos experimentado. Un reconocimiento a la militancia de la FIC fue volver a tener la posibilidad de aportar un miembro a nuestra conducción, a la mesa regional, después de 15 años. 2007 fue nuestro tercer año consecutivo en la conducción del centro, con la primera mujer de la franja en ocupar la presidencia. Comenzó un recambio generacional dentro de una agrupación por egreso de los militantes que habían ocupado espacio de conducción, lo que ocasionó una fuerte crisis que derivó en la pérdida del centro de estudiantes, nuevamente en manos de la agrupación Martín Fierro. En los ámbitos partidarios, nuestro grupo político decide integrar el Frente Progresista Cívico y Social, integrado por diferentes partidos, entre ellos el socialismo y el radicalismo, con el cual se ganan las elecciones del gobierno de la provincia y la ciudad de Santa Fe, luego de 24 años de gobiernos justicialistas, que dejaban a la ciudad con grandes crisis, como las emergencias hídricas, pero que estábamos dispuestos a tomar como responsabilidad y entusiasmo. Mario Barleta era la cara visible de ese proyecto, pero los jóvenes éramos los protagonistas del cambio. 2008 y 2009, sin la presidencia del centro, sin la mayoría en el consejo y con la salida de militantes del plenario y de la conducción, fueron años de incorporación de nuevos militantes, formación política y construcción de la agrupación hacia adentro. A fines del 2009 se constituye nuevamente una conducción con todos los cuerpos colegiados, lo cual demuestra haber alcanzado un importante grado de madurez de sus militantes. Una reflexión aparte merece la renovación de autoridades de la FIC, que se produce a fines del año 2009. Luego de muchos años de poder construir legitimidad en todos los claustros y de resignar objetivos personales y ser consecuente con nuestros postulados, un militante de la Franja Morada llega al decanato de la facultad para conducir los destinos de nuestra casa, bajo los principios que todos hemos defendido durante los primeros 30 años de vida.
Encabezando este proceso, la militancia estudiantil en el año 2010 recupera una vez más el centro de estudiantes con una agrupación renovada y joven, legitimada académicamente y con un fuerte compromiso con la institución. No podemos decir que a partir de acá fueron todos logros, ya que al año siguiente del triunfo, después de un año de conducción en el que al mismo tiempo tomábamos responsabilidades en una campaña provincial con un candidato a gobernador propio, sufrimos una derrota electoral. No significó más que una tristeza que traducimos en redoblar esfuerzos, en seguir sumando compañeros de este proyecto y seguir buscando el diálogo sobre el conflicto, como alternativa a una conducción del CEI que generaba confrontaciones ante ellos, pero no ofrecía soluciones y perdía legitimidad de a poco entre los estudiantes. El año 2012 fue un momento de transición luego de procesos de importante rediscusión interna, en donde apuntamos a la consolidación de la franja morada tanto en la facultad como a nivel regional. Desde Química aportamos a todo este proceso a través de la participación en instancias regionales de manera ininterrumpida hasta la fecha. Diferentes secretarías y presidencias de la Federación Universitaria del Litoral, Consejo Superior, proyectos académicos, deportivos, culturales y de extensión de manera articulada. Todos estos desafíos fueron encarados con muchísima seriedad, como quedó demostrado en la modificación del Estatuto de la Universidad, donde fue la franja la impulsora desde la primera discusión, de significativos cambios y reivindicaciones que fortalecieron el sentido reformista de nuestra militancia. El 2013 fue un año bisagra. Buscamos recuperar terreno en cada uno de los centros de estudiantes y consejos directivos, con vistas a una nueva elección de autoridades universitarias en cada facultad y rectorado. La regional se encontraba cada día más consolidada, formando espacios de conducción en cada una de las unidades académicas de la UNL. Y desde la FIC no queríamos ser menos. Los primeros días de noviembre de 2013, con una propuesta consolidada académica y gremialmente, logramos recuperar la conducción del centro de estudiantes y volver a ser mayoría en el consejo directivo. Llenamos de contenido estos espacios, proyectos, visitas, charlas, viajes, de participación por todos los estudiantes y de legitimidad en la representación ante otros gremios y claustros en el consejo. Luego de años de lucha, conseguimos un lugar físico para el CEI. Comenzamos el diálogo con el gremio docente y con compañeros de otras facultades del país. Impulsamos los cursos de verano e invierno y aprobamos un nuevo régimen de optativas. Conseguimos alumnado turno tarde e implementamos un plan de becas único en los centros de estudiantes de la región. Porque no solo pensamos en el estudiante académico, proponiendo reformas modernas y superadoras a los regímenes existentes, sino entendemos al estudiante como un sujeto, con sus realidades complejas, en un país en que le faltan muchas libertades y en el cual acceder a la educación pública es un derecho postergado a unos pocos. Gracias a todo este trabajo y compromiso, sumando militantes a la agrupación y consolidando la conducción de la misma, los siguientes 2 años consecutivos ganamos el centro de estudiantes y el consejo directivo. Es más, en las elecciones del 2015 logramos nuestro gran objetivo de sumar un consejero, teniendo en total 3 consejeros estudiantiles por la franja dentro de este órgano. Y además ganamos el CEI con 611 votos, un poco más del 50% y la mayor cantidad en las elecciones del retorno de la democracia. En otras palabras, a pesar de nuestra larga historia, acabamos de vivir elecciones históricas. Sin dudas, estos números no dicen nada por sí solos, vienen acompañados de grandes balances de trabajo, pero sobre todo grandes propuestas, respaldadas por el compromiso, formación y capacidad de los militantes que componen esta agrupación, que, retomando las primeras palabras, siguen aprendiendo y comprendiendo de aquellos principios y valores irrenunciables que forman parte inseparable de la política, como la ética, la libertad, la democracia y la solidaridad. Esto solo indica una cosa: lo mejor de esta historia está por venir.